Política de la República de Guatemala, la Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria también por el Tributa. Y vamos a comenzar a ver hoy lo que es la parte administrativa. Hoy vamos a ver el procedimiento administrativo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar. Bueno, si no tenemos, entonces vamos a comenzar hoy el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Es muy importante que estemos claros que nuestro programa la llama recurso o proceso contencioso administrativo, pero este tribunal es de rango constitucional y yo quisiera que comenzáramos leyendo lo que es el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y dice, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y ahí es donde les explico que aunque la doctrina lo denomine recurso o proceso, nuestra Constitución Política de la República lo denomina tribunal y dice que su función es de ser contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para recurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Esto no tiene mucha lógica para ustedes, pero basta indicar que la Constitución anterior a esta decía que para poder plantear un contencioso administrativo se necesitaba pagar una fianza o una caución. Y muchas veces ese era el limitante para que el contribuyente, lógicamente, presentara el contencioso administrativo. Después dice que, sin embargo, dice la ley puede establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones de autos que pongan fin al proceso, puede interponerse recurso de casación. Entonces, sí es muy importante que sepan que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es de rango constitucional y está en el artículo 221 de nuestra Carta Magna. ¿Qué vamos a ver del procedimiento contencioso administrativo? Vamos a ver su definición, su fundamento legal, su organización jurisdiccional y los recursos previos al contencioso administrativo y la demanda de lo contencioso administrativo. Es muy importante saber qué es el proceso administrativo en Guatemala y lógicamente poder estudiar algo de su historia y de sus implicaciones, que eso es bien importante. Hay un libro que se llama Los derechos del contribuyente en acción y este libro está escrito por dos personas, pero la referencia para nosotros es Ervin Iván Romero Morales, que es presidente de la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo. Y él dentro del libro dice que el proceso contencioso en Guatemala es una forma de control jurisdiccional. Cuando nosotros decimos control jurisdiccional, estamos hablando en un control judicial y el control judicial solamente lo pueden ejercer los órganos jurisdiccionales. Lógicamente, este control es de los actos de la administración pública y este sistema está influenciado por el sistema latino que está adoptado en los países como España, México y Estados Unidos. Aquí lo que se hace es una revisión o un mecanismo de control. Esa revisión o mecanismo de control es de los actos de la administración pública y se realiza judicialmente por los tribunales de lo contencioso administrativo. Así lo expresa Fernando García Pulés en su tratado de lo contencioso administrativo.
Él agrega además que es un mecanismo de control republicano del poder a través del sistema de pesos y contrapesos. Alguien le tiene que parar, como dicen corrientemente, la mano a las abusiveces de la administración pública, y ese es un órgano jurisdiccional y es un órgano que se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que dentro de la doctrina puede llamarse también recurso o proceso contencioso administrativo. Este procedimiento fue implementado en Guatemala en los albores del siglo pasado, al dictarse el decreto 1550 de la Asamblea Legislativa, de fecha 5 de junio de 1928, que creaba por primera vez el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, claro, con una distribución muy diferente, una elección muy diferente de sus magistrados. En la actualidad, la Constitución Política de la República de Guatemala vigente contempla su conformación a partir del año de 1986 y está desarrollado en el artículo 221. Por ser tribunal, ese tribunal está conformado por 3 magistrados electos por el Congreso de la República. En esa conformación de tribunal hay un presidente, hay 2 magistrados, uno vocal 1 y uno vocal 2. Para poder comprender bien lo que es el proceso administrativo en materia tributaria, debemos de decir y debemos de saber que el proceso tiene 2 etapas. Tiene una etapa administrativa que conocemos con el nombre de procedimiento administrativo, que la desarrolla la administración tributaria, en donde se resuelven los recursos de la administración tributaria, que son revocatoria y reposición. Aquí bien vale la pena que hagamos una aclaración. Y la aclaración es que en la ley para el fortalecimiento de la transparencia, que es el decreto 37/2016, se introdujeron reformas a la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, y estas reformas van encaminadas a la creación de un tribunal administrativo, tributario y aduanero. Esta misma reforma y esta misma ley le da lógicamente ciertas funciones a ese tribunal, y dice que luego dice el artículo 21 bis que se crea el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero como el órgano colegiado que en calidad de autoridad superior le corresponde con exclusividad las competencias siguientes. La que nos interesa a nosotros para los efectos del procedimiento administrativo es la que dice conocer y resolver todos los recursos en materia tributaria y aduanera previo a las instancias judiciales, y que por disposición del Código Tributario, la Ley Nacional de Aduanas y el Código Uniforme Centroamericano y su reglamento sean de competencia de las demás leyes y reglamentos aplicables. Eso quiere decir que ahora, lógicamente, solo va a haber un recurso de revocatoria, que es el que se va a plantear para estos asuntos, y quien va a conocer es tributo. Y dice las resoluciones que el Tribunal Administrativo Tributario emita respecto a los recursos de alzada, dará por finalizada la vía administrativa y causarán estado para los efectos de usar la vía de lo contencioso administrativo. Y lógicamente, ustedes saben que el único recurso de alzada es el recurso de revocatoria. Cuando nosotros buscamos dentro de la ley de lo contencioso administrativo qué es recurso de revocatoria, dice este medio de impugnación jerárquico o de alzada, en el que conoce el superior jerárquico. Pero resulta que la Superintendencia de Administración Tributaria, el directorio, le dio esa función
a un tribunal administrativo que se llama, que lo conocemos como tributa, y es Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, como órgano colegiado que en calidad de autoridad superior le corresponde las siguientes competencias: conocer y resolver todos los recursos en materia tributaria y aduanera, previo a las instancias judiciales, y que por disposición del Código Tributario, la Ley Nacional de Aduanas, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento sean de su competencia y las demás leyes y reglamentos aplicables. Y en la última parte de este artículo 18 dice: las resoluciones que el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero emita respecto a los recursos de alzada darán por finalizada la vía administrativa y causarán estado para los efectos de usar la vía de lo contencioso administrativo. Entonces, por eso les digo que ahora, con esta modificación, lo que se resuelve es el recurso de revocatoria, que es ese procedimiento de alzada. Y luego tenemos la fase judicial. Esa fase judicial que lleva a cabo en única instancia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia tributaria. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, antes que sigamos con este procedimiento. ¿Dudas, preguntas? Sí. Sí, solo para confirmar, o sea que aquí por existir ya este tribunal, solo está el recurso de revocatoria, entonces, ya no está el de reposición. Ya no, porque en esa última parte de la reforma dice: las resoluciones que el Tribunal Administrativo Aduanero emita respecto a los recursos de alzada darán por finalizada la vía administrativa y causarán estado para los efectos de la vía contenciosa administrativa. Y el recurso de alzada es revocatoria. Perfecto, Lic, muchas gracias. No tenga pena. Entonces, vamos a ver, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Entonces, ahora vamos a ver lo que es el procedimiento administrativo. Y nos vamos a ir, en esta parte vamos a ver ese procedimiento que se lleva a cabo en la administración tributaria. ¿Cómo lo define Cabanelas, Guillermo Cabanelas? Él dice que debemos de entender a ese procedimiento administrativo como una serie de actos y diligencias que regulan el despacho de los asuntos ante la administración pública, en la modalidad gubernativa cuya expresión la constituye el expediente. Entonces, él aquí nos está diciendo que debe de haber un expediente que debe de estar en la administración pública. Y si nosotros estamos hablando de este procedimiento administrativo referente a los tributos, lógicamente ese expediente se tiene que sustanciar en la administración tributaria, pero debe de haber esa formación del expediente. O sea, el procedimiento administrativo es un expediente que va a culminar hasta que conozcan el recurso de revocatoria, el tributo, y que me permita irme a mí al procedimiento judicial que se llama contencioso administrativo en materia tributaria. Si ustedes me quieren interrumpir y tienen alguna pregunta, no tengan pena, interrumpan, porque yo prefiero que vayan aclarando sus dudas para que no vayan a tener confusión y podamos separar el procedimiento administrativo del procedimiento judicial que conforman todo el procedimiento contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque para poder plantear el contencioso administrativo, yo necesito haber interpuesto en contra de los ajustes el recurso de revocatoria. Ahora, para Jorge Mario Castillo González, él dice que el proceso administrativo es una serie de etapas o fases que se ejecutan por y ante las autoridades administrativas. ¿Quiénes son las autoridades administrativas? Los funcionarios y los empleados públicos, con la finalidad de tomar alguna decisión
Él continúa diciendo que el procedimiento existe para resolver problemas planteados por medio de peticiones o impugnaciones, dice aquí, siendo distinta al procedimiento judicial. Lógicamente, si lo que vamos a plantear nosotros es un recurso de revocatoria y como dice la ley de la superintendencia, dar por finalizada la vía administrativa, esa lógicamente lo que nosotros estamos planteando es una impugnación, porque no estamos de acuerdo con los ajustes que nos están haciendo. Lógicamente, hay que agotar la fase administrativa. Yo no me puedo ir directamente a la fase judicial, porque si me voy a la fase judicial, no he agotado la vía administrativa. No hay definitividad. Y si no hay definitividad, me van a rechazar el procedimiento. Tengo que irme obligatoriamente a la fase administrativa. Y aprendan ustedes, los amparos no es la solución, porque después los amparos, cuando se resuelve en definitivo, se suspenden por falta de definitividad. Y es importante esto. Entonces, en la fase administrativa, con ocasión a los actos emitidos por la administración pública en general, se pasa a formar un expediente administrativo. Y aquí dan los principios a los cuales hace referencia el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Primero, el impulso de oficio. El expediente administrativo es impulsado de oficio por el órgano administrativo en donde se tramita. Lógicamente, ¿qué tenemos nosotros que entender por impulso de oficio o iniciación de oficio, como lo llaman algunos? Esto significa que el procedimiento lo inicia la misma administración pública por su propio interés, sin descartar que algunas veces también lo puede iniciar el interesado. En cuanto a lo tributario, que es lo que nosotros estamos analizando aquí, el procedimiento en la mayoría de las veces es iniciado por la administración tributaria a través de la verificación y formulación de ajustes para luego ser continuado por el contribuyente o por el afectado. Luego nosotros tenemos, lógicamente, esos dos principios que señala el artículo 2 del Código Tributario, que dice que es por escrito. ¿Qué quiere decir? El expediente debe de formarse por escrito, porque solamente los actos que consten por escritos pueden ser incluidos en el mismo. Lógicamente yo creo que esto va a ir cambiando porque la tendencia de los procedimientos es que se hagan ahora que sea oralmente y que conste por expediente electrónico, pero lógicamente eso tendrá que ir cambiando e ir variando. ¿Qué quiere decir escrito? Todas las etapas del procedimiento de principio a fin han de ser escritas. Expresamente el Código Tributario establece que la primera solicitud y medios de impugnación deben de presentarse en forma escrita. Existe incluso la prohibición para la administración tributaria de denegar cualquier gestión formulada por escrito. ¿Cuáles son las otras características que tiene este proceso administrativo o esta fase administrativa? Tenemos la sencillez, la rapidez, la informalidad, la iniciación de oficio, la prueba legal, escrito, público para los interesados, que se inicia ante una organización y se termina ante otra, culmina con una resolución definitiva y la resolución queda sujeta a una impugnación. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. ¿Qué debemos de entender nosotros por sencillez? Por sencillez quiere decir que carece de complejidad. Se encuentra desprovisto de diligencias enredadas. Y hay que tomar en cuenta que en materia tributaria, el Código Tributario ha regulado el procedimiento administrativo.
proveyéndolo de pocos y sencillos actos o etapas. La rapidez. Es conducido por la administración con celeridad y prontitud. Y recuerden ustedes más en el aspecto tributario, porque aquí lo que está en juego es dinero, dinero que le sirve al Estado para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, en el procedimiento administrativo tributario debe de ser impulsado de oficio por mandato legal. Sin embargo, la práctica demuestra que la petición de parte resulta de imperiosa necesidad a fin de asegurar el diligenciamiento rápido del procedimiento. Lógicamente, cuando nosotros estamos hablando de impulsado de oficio, es que cada etapa, sin necesidad de petición, se va a ir desarrollando. Luego tenemos la informalidad. ¿Qué quiere decir eso de informalidad? Las actuaciones no se encuentran sujetas a exterioridades específicas, ni se requiere el auxilio del abogado. Salvo los requisitos taxativamente establecidos por el Código Tributario para la solicitud inicial y resolución que liquida el expediente, la legislación impositiva no ha regulado formalismos especiales para el procedimiento administrativo. Algunas veces la administración tributaria ha caído en intentos de adicionar requisitos en el impulso del procedimiento, intentos que pueden considerarse una contravención a esta elemental característica y eventualmente a principios procesales e incluso constitucionales. Luego tenemos la iniciación de oficio, que ya le explicamos. Tenemos la prueba legal. ¿Qué quiere decir eso de la prueba legal? ¿Cuánto documento aporta el interesado y cuánta diligencia se lleva a cabo constituye medio probatorio a favor o en contra de la petición del interesado, siempre que el documento y la diligencia se fundamenten en leyes y reglamentos, de manera que el funcionario y el empleado puedan resolver exclusivamente con base en lo probado. El Código Tributario preceptúa que las actuaciones ante la administración tributaria podrán utilizarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Y al no existir una enumeración de pruebas, resulta necesaria la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil en lo referente a la materia. Por eso yo les decía que ustedes no van a encontrar dentro del Código Tributario, no van a encontrar en la ley de lo contencioso administrativo el diligenciamiento de las leyes de las pruebas, pero nos tenemos que ir obligatoriamente a lo que es la ley, el Código Procesal Civil y Mercantil, la cual podemos usar como una ley supletoria. Por escrito ya lo vimos, ahora público para los interesados. Este es una característica que es importante que nosotros entendamos, que el procedimiento es secreto, pero no en forma absoluta. ¿Por qué? Porque permite la publicidad de los interesados. Entonces, el hecho de que sea público no quiere decir que cualquier persona pueda ir a ver el proceso, porque recuerden aquí que muchas veces hay pruebas económicas de la empresa o de la persona que no tienen por qué andar andando sueltas ahí, porque es lo que le pertenece a la persona. Eso, él tiene ese derecho de que sea público solamente para los interesados. De acuerdo con el Código Tributario, tienen acceso a las actuaciones administrativas los contribuyentes, los responsables o sus representantes legales, que están acreditados ante la Administración Tributaria, así como los profesionales universitarios que funjan como asesores. Lógicamente, a los contribuyentes, a los responsables o a sus representantes se les exige justificar su identidad. Y lógicamente a los asesores
la autorización escrita otorgada por el contribuyente responsable confirma legalizada. Voy a tener un momentito, solo voy a cargar la computadora. Si tienen preguntas, háganlas para poder ir aclarando el tema. No tengan pena. Entonces, sigamos ahora. Ya vimos público, ahora vamos a ver que se inicia ante una organización y se termina ante otra. Casi siempre esta última es la que emite la resolución definitiva. La superintendencia es el ente encargado de ejercer la administración del régimen tributario y aplicar la legislación, de recaudar, controlar y fiscalizar los tributos. Constituye un conjunto de dependencias y departamentos jerarquizados y con atribuciones específicas ante quienes se desarrolla el procedimiento administrativo. Y aún más, cuando dentro de las reformas que se le dio a la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, esas funciones las tiene el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, que emite esa resolución respecto a los recursos de alzada. Recurso de alzada es el recurso de revocatoria, que dan por finalizada la vía administrativa y causan estado para los efectos de usar la vía de lo contencioso administrativo. Luego tenemos la otra característica, que es que la resolución queda sujeta a impugnación. Lógicamente, antes de esta tenemos culmina con una resolución definitiva, es la 9, perdón. La resolución constituye una forma de tomar la decisión por parte de la administración tributaria. Esa resolución que emite la administración tributaria tiene la voluntad de la administración. Esa voluntad se hace efectiva a partir del momento en que se comunica al interesado mediante la notificación o publicación, si fuera el caso. La decisión de la administración tributaria sobre los asuntos sometidos a su consideración se concreta en la resolución final que emita esta y en la que se debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código Tributario. Y por último, tenemos que la resolución queda sujeta a impugnación. Al ocurrir la notificación de la resolución, la misma queda sujeta a la impugnación por parte del interesado o el afectado. Es así que en materia tributaria se han contemplado los recursos o medios de impugnación, revocatoria, reposición, enmienda de procedimiento y nulidad, a ser promovidos por el contribuyente o afectado según el caso de que se trate y que cuentan con un procedimiento propio. Hay otros autores que le agregan otras dos características, y es que es un solo procedimiento, que ese solo procedimiento necesita de ciertos requisitos, y la otra característica que es la de la peculiaridad. Lógicamente, ya sabiendo las características, ahora vamos a ver cómo se estructura el procedimiento administrativo. Y para eso vamos a dejar estas reformas y nos vamos a ir a lo que dice el Código Tributario. Yo les pediría y les pedí de favor que todos tuvieran sobre su escritorio esta ley que nos va a ir sirviendo para estos elementos que son importantes. Si nosotros miran en el artículo, permítame, en el artículo 46, vamos a ir viendo cómo va a irse dando todas las etapas. Bueno, la primera etapa, lógicamente, tiene que ser la iniciación. Y en esta etapa de la iniciación es necesario volver atrás y recordar una de las características del proceso administrativo.
¿Cuál es esa característica? Esa característica es el impulso de oficio o iniciación de oficio, como le llaman algunos. Aquí tenemos que nosotros tener claro que el procedimiento lo inicia la administración, porque tiene interés directo. También en algunos casos no podemos descartar que lo inicie el propio interesado, pero regularmente esto lo inicia la administración. ¿Por qué? Porque va a ser un ajuste que le va a notificar al contribuyente. En cuanto a lo tributario, se los dije ya, el procedimiento en la mayoría de veces es iniciado por la administración a través de la verificación y la formulación de ajustes para luego ser continuado por el contribuyente. Entonces, iniciando, que en esta fase de la iniciación tenemos que traer esa característica que es el impulso de oficio, esta tiene lugar en los casos en que la administración tributaria dicta actos de comprobación o liquidación. Y aquí se inicia el procedimiento. Y esto lo tenemos muy claro nosotros en el artículo 107 del Código Tributario cuando habla de la determinación de oficio. Ya este artículo lo leímos y yo les pediría que lo vuelvan a leer. Luego tenemos la otra etapa que es comprobación o verificación. Nosotros en nuestro código tributario tenemos tanto la verificación como las audiencias, porque la tercera etapa es la audiencia, pero nosotros en la doctrina está separado. En la doctrina se llama comprobación o verificación, pero en nuestro código eso está en el artículo 146 y dice verificación y audiencias. Dice, la administración verificará las declaraciones, las determinaciones y documentos de pago de impuestos. Si procediere, formulará los ajustes que correspondan, precisará los fundamentos de hecho y de derecho y notificará al contribuyente responsable. Asimismo, se notificará al contribuyente responsable cuando se le impondrá sanciones, aun cuando éstas no se generen de la omisión de impuestos. Al notificar al contribuyente o responsable, si se formulan ajustes, y aquí entramos a la otra etapa que es las audiencias. Entonces, este artículo 146 tiene verificación y audiencias. En la práctica, esta segunda etapa se llama comprobación o verificación. Está en la primera parte del artículo 146 del Código Tributario y es la Intendencia de Fiscalización quien tiene como función actualmente realizar esa función. En la práctica lo que ocurre es que los auditores fiscales envían comunicación al contribuyente o visitan su sede fiscal en donde se les nombra para realizar dicha fiscalización, en la cual se identifica al contribuyente o responsable de la auditoría. Luego, al haber recabado la información en la que debe de indicarse y detallarse los documentos e información solicitada al contribuyente o responsable, la información obtenida como los productos de la auditoría es analizada para poder determinar si hay reparos o ajustes a las declaraciones presentadas por el contribuyente. En la otra parte de este mismo artículo están las audiencias. O sea, nosotros en el código tenemos en el artículo 146 prácticamente dos de las fases de este proceso administrativo que es verificación y audiencias. En esta parte de la audiencia dice los ajustes o reparos formulados por la administración se le hacen saber al contribuyente responsable por medio de una notificación. En dicha notificación se corre audiencia al contribuyente responsable por el plazo de 30 días hábiles, con el objeto de que presente descargos, ofrezca sus medios de prueba y justifique su oposición y su defensa. Si solo se imponen sanciones, la audiencia se reducirá a 10 días improrrogables. Y para esto tenemos que ver el artículo 122 y 61 del Código
procesal civil y mercantil. Les leo en el código la parte de las audiencias. Dice, al notificar al contribuyente o responsable, si se formulan, estoy leyendo el tercer párrafo del artículo, si se formulan ajustes, se le dará audiencia por 30 días hábiles improrrogables a efecto que presente descargos y ofrezca los medios de prueba que justifiquen su oposición y defensa. Si al evacuar la audiencia se solicitaría apertura prueba, se estará lo dispuesto en el artículo 143 de este código. El periodo de prueba se tendrá por otorgado sin más trámite, resolución ni notificación, que la solicitud y los 30 días improrrogables correrán a partir del 6º día hábil posterior al del vencimiento del plazo conferido para dicha audiencia. Solo si se imponen sanciones o se cobran intereses, la audiencia se conferirá por 10 días hábiles improrrogables. Si al evacuar la audiencia se solicitare la apertura a prueba, el periodo para este efecto se concederá por 10 días hábiles improrrogables, aplicando el mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior. El contribuyente o el responsable podrá expresar su conformidad con uno o más de los ajustes o las sanciones sin objetarlos parcialmente, en cuyo caso la administración los declarará firmes, formulará la liquidación correspondiente y fijará el plazo improrrogable de 10 días hábiles para su pago, advirtiendo que si este no se realiza, se procederá al cobro económico coactivo. En este caso, las sanciones se reducirán al 25% de su monto original. Si el contribuyente acepta pagar voluntariamente el monto de los impuestos sobre los cuales se haya formulado ajustes, sin impugnarlos por medio del recurso revocatoria o renuncia a este, se le aplicará una rebaja de 50% de la multa impuesta. Si el contribuyente opta por no impugnar por la vía de lo contencioso administrativo o desiste de esta, se le aplicará una rebaja del 25% de la multa impuesta. El expediente continuará su trámite en lo referente a los ajustes y sanciones con los que el contribuyente o responsable esté inconforme. En caso de que el contribuyente o responsable se encuentre inconforme con los ajustes formulados, pero esté conforme y acepte pagar las sanciones impuestas, la administración está obligada a recibir el pago de las mismas de inmediato. Entonces, prácticamente, como les digo, la segunda etapa de verificación y la tercera de audiencias está en este artículo 146. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No hay ninguno. Bueno, ahora entramos al periodo de prueba. A ver, ¿dónde está el periodo de prueba? Dice el periodo de prueba. A ver, busquemos si hay algo aquí. Siguiendo con ese artículo 146, dice, al evacuar la audiencia, se puede solicitar la apertura a prueba. Se otorgará sin más trámite por el plazo de 30 días por medio de una resolución que deberá ser notificada. Si la audiencia se concedió solo para imponer sanciones y se solicitó periodo de prueba, será por el plazo de 10 días. El Código Tributario no hace mención a ningún medio de prueba, por lo que nosotros supletoriamente debemos de aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil. Es necesario ofrecer los medios de prueba porque los que no se hayan ofrecido al evacuar la audiencia no podrán ser valorados por la administración tributaria. Lógicamente tenemos el chance que se llama para mejor resolver. Y eso nosotros lo tenemos en el artículo, dice 148 y dice medidas para mejor resolver. Pero es importante también leer 147 y que dice, si el contribuyente o responsable no evacúa la audiencia, se dictará la resolución correspondiente que determina el tributo, intereses, recargos y multas, y al estar firme la resolución se procederá a exigir el pago. Medidas para mejor resolver. Se haya o no evacuado la audiencia de oficio o a petición de parte, la administración tributaria puede dictar resolución para mejor resolver conforme lo dispuesto en el artículo 144 de este código. Las diligencias se practicarán dentro del plazo no mayor de 15 días.
Y pueden ser las siguientes, esas medidas. ¿Cuáles serán? Traer a la vista la documentación que se considera necesaria, que se practique cualquier diligencia necesaria o se amplíe las que se hubieran realizado. Y luego nos tiene dictar la resolución. Lógicamente, la resolución es un acto administrativo de naturaleza definitiva. Por lo tanto, es impugnable por el recurso de revocatoria y este pone fin al procedimiento de determinación. Hace exigible la obligación de pago del impuesto, multas o intereses. Y aquí vamos a ver cuáles son los requisitos de la resolución, pero antes vamos a leer el plazo para dictar la resolución. Plazo para dictar la resolución. Concluido el procedimiento, se dictará resolución dentro de 30 días hábiles siguientes. Transcurrido el plazo, si la administración tributaria no resuelve y notifica al contribuyente la resolución dentro de 115 días hábiles siguientes a la notificación de conferimiento de audiencia por ajustes en los casos en que se haya producido periodo de prueba o dentro de los 85 días hábiles siguientes a dicha notificación, en los casos en que no se haya producido periodo de prueba, el funcionario o empleado público responsable del atraso será sancionado de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Ley de Servicio Civil. La primera vez con suspensión en el trabajo sin goce de sueldo por 15 días, la segunda vez con suspensión en el trabajo sin goce de sueldo por 30 y la tercera con destitución justificada de su puesto. Requisitos de la resolución. La resolución debe contener como mínimo los siguientes requisitos: número de la resolución o identificación del expediente, lugar y fecha, apellidos y nombres completos, razón social o denominación legal del contribuyente o responsable y, en su caso, del representante legal y su número de identificación NIT, domicilio fiscal del contribuyente o responsable si estos extremos constaren en el expediente. Indicación del tributo y del periodo de imposición correspondiente si fuera el caso. Consideración de los hechos expuestos y pruebas aportadas. Los elementos de juicio utilizados para determinar la obligación tributaria. La especificación de las sumas exigibles por tributos, intereses, multas y recargos según el caso. En su caso, determinación del crédito que resulte a favor del contribuyente responsable, ordenando que se acredite o devuelva conforme lo dispuesto en el artículo 111 de este código. Consideración de los dictámenes emitidos y los fundamentos de derecho y de derecho de la resolución, firma del funcionario que emita, y al dictarse la resolución se cometieron errores de carácter formal, podrá corregirse de oficio por la administración tributaria. La resolución corregida debe notificarse al contribuyente responsable o a las demás partes si las hubiere. Entonces, es importante que tomen esto, los requisitos de la resolución están dentro del código. ¿Qué es necesario después de dictar ese conocimiento para poder plantear el procedimiento administrativo? Por eso les digo que es importante plantear el procedimiento administrativo. No es que yo pueda o irme al administrativo o irme al contencioso. Para irme al contencioso, obligatoriamente tengo que irme al procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué? Primeramente, porque hay que agotar la vía administrativa. Y el agotar la vía administrativa es mediante el planteamiento de los dos recursos previos, que son revocatoria y reposición, que en el caso de esa modificación de la superintendencia, ahora solo va a ser revocatoria. Que la resolución cause estado. ¿Qué quiere decir eso? Que la resolución cause estado, que ya no pueda interponerse contra ella ningún recurso administrativo y que la administración actúe en base a sus facultades regladas, porque siempre se quiere pasar uno de listo. ¿Y qué pasa si usted, quiero que sepan que cuando se pide el informe circunstancial, lo que manda la administración tributaria es el expediente. Por esa razón es que siempre hay alguien que se quiere pasar de listo, pero eso se puede comprobar fácilmente cuando ya se pide el expediente administrativo, porque curiosamente, y lo vamos a ver cuando ya estemos viendo
lo primero que se hace no es darle trámite a la demanda contenciosa, es mandar a pedir los antecedentes para verificar, lógicamente, si hay expediente administrativo y si dentro del expediente administrativo se planteó el recurso de revocatoria o reposición. Permítanme. Entonces, no se vayan a querer ir de listos, no vayan a ir acelerados. Lógicamente, hay recursos previos al proceso contencioso. Primeramente, vamos a ver qué es un recurso. Creo que esto ya ustedes lo saben de más porque ya casi son abogados. Un recurso es un procedimiento que objeta una decisión administrativa tomada mediante resolución a la que se le imputa un defecto. Ese defecto puede ser de forma o de fondo y que tiene por finalidad la corrección o eliminación de ese defecto. Eso es lo que dice Jorge Mario Castillo González, pero también que dice Cabanelas. Cabanelas dice que el recurso administrativo es la reclamación de un particular, tratase de persona individual o abstracta que formula contra un acto o una resolución de la administración pública y ante ella para solicitar su reforma, su revocación o su nulidad. Entonces, ¿cuál sería el recurso de revocatoria? Es ese medio de impugnación jerárquico o de alzada que conoce un superior jerárquico, procede contra las resoluciones dictadas por las intendencias de la administración tributaria y será resuelta con esa modificación de la ley de la superintendencia por el Tribunal Tributario Aduanero. ¿Por qué? Porque el directorio de la superintendencia le dio esa función. Luego, ¿qué es el recurso de reposición? Este procede contra las resoluciones originarias del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, dentro de los plazos y en la forma establecida por el recurso de revocatoria. ¿Cuál es el trámite de esos recursos previos? La interposición es por escrito y se deben de llenar los requisitos de una primera solicitud que está contenida en el artículo 122 del Código Tributario. El plazo dentro de los 10 para interponerlo son 10 días hábiles a la última notificación. El recurso de revocatoria ha pasado, digamos, varios niveles. Antes se interponía ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Con la entrada en vigencia del Código Tributario, fue el directorio de la superintendencia el que lo resolvía, pero con la modificación de la ley de la SAT, se creó el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero y él es el que lo resuelve. Aquí tienen que tener mucha atención porque ¿qué resuelve ese recurso? Aquí lo que resuelve es confirma el ajuste, modifica el ajuste, revoca el ajuste o anula la resolución recurrida dentro del plazo de 30 días hábiles de elevado el recurso para su consideración. Recuerden que si no está dentro de esos 10 días hay castigo para la persona. La primeramente tiene una suspensión, después una suspensión y de ahí pierde el trabajo. El que se tramitará, dice, dentro de los plazos y la forma establecida para el recurso de revocatoria que le fuera aplicable. Ahora, yo les pregunto, a ver, dudas, preguntas, no tengan ningún inconveniente, háganlas sin problema. Dudas, preguntas, algo que no les haya quedado claro. ¿Estamos bien? ¿Ya se fueron? Sí, licenciada, ahí estamos bien. Bueno, entonces, estamos, Lida, buenas noches. Lo que sí quiero es que sepan bien, no tienen los dos caminos. No es que ya se puedan ir. No, no, no. Aquí tienen que irse a la fase administrativa primero y luego irse a la fase judicial. Alguien levantó la mano o quería hacer algún comentario. Ninguno. Bueno, nos quedaríamos entonces aquí. Pasen feliz noche, buen feriado. Nos vemos el martes, primero Dios.
Gracias, Gracias, licenciado. Saludarlos. Feliz noche, Liz. Adiós, pasen feliz noche para ti, que estén bien. Ahí nos vemos entonces, que Dios los cuide. Pasen Buenas noches, feliz- Lida. Gusto saludarle.